tener una climatización artificial lo más natural posible. Hablar de la inercia térmica es cómo se comporta la envolvente o cómo podemos proteger a la envolvente tanto del calor como del frío. Los dos principales erosionadores que tenemos en la arquitectura, bueno, pues es el agua y el viento. Si la vivienda es de uso continuo, el aislamiento térmico tiene que ser al interior. Si la vivienda, la familia que lo va a usar, sale en las mañanas a trabajar y regresa en las noches, entonces tiene que ocurrir lo contrario. El aislamiento térmico tendrá que ser al exterior. Hoy en día tenemos que buscar las mejores estrategias para trabajar con el clima en Tampico. El aislamiento funciona si existe una buena ventilación. Eso es lo que hay que lograr en una vivienda, una buena ventilación y un buen sombreado. La tecnología dispone hoy en día de aspectos naturales como es el sol y el viento, y pues no hay que desperdiciarlos en realidad. Tenemos que hacer una arquitectura con elementos tecnológicos, tenemos que pensar en una adecuación constructiva, soluciones constructivas que sean adaptables al clima tropical de Tampico. Hace 50 años o más, la escuela racionalista, todos los egresados de la famosa escuela alemana, la Bauhaus, y al pasar a ser funcionalistas, nos habla que la forma seguía la función. Hoy en día tenemos que entender que ha cambiado ya los últimos 50 años por esa producción de 0.5 de ppm de dióxido de carbono al medio ambiente, y ha aumentado 2 grados centígrados la temperatura. Tenemos que entender que en realidad esa primicia ya cambia. Ahora la forma debe de seguir al clima invariablemente. El clima determina la manera considerable de cómo se debe de construir. La forma construida responde principalmente al clima. No se debe desperdiciar energía bajo un sol hermoso como lo es la arquitectura tropical. La vivienda, por lo tanto, debe por su forma, crear controles que necesite el usuario, en donde el usuario los pueda prender, apagar y mover. Debemos de vestir la vivienda. Se nos ha olvidado colocar en la arquitectura toldos, pantallas, póstigos, puertas corredizas, en fin, ventanas regulables y aberturas de aleros que lo podemos hacer también por medio de la domótica para estar nosotros en confort. También para vestir y desvestir la arquitectura como lo hacemos con nuestra piel, ¿sí? Otra manera de cooperar al bienestar de la vivienda en Tampico es designar espacios en donde al transcurrir el día, pues nosotros podamos estar en los espacios más frescos y sombreados. A esto se le llama el nomadismo arquitectónico. La termorregulación es algo muy importante en la arquitectura. Aquí está un servidor y vemos un modelo que presentamos para un estudio en donde cómo se presenta el modo de distribuir el calor, y debemos de tener cierto tipo de aberturas para que ese calor que nosotros vamos a la parte superior tengamos que refrescar la vivienda. Dentro de estas termocirculaciones, bueno, la utilización de este fenómeno requiere una organización espacial más bien abierta. Tenemos que empezar en una arquitectura en donde el usuario pueda, por lo tanto, realizar todos sus movimientos, pero él, si quiere abrir, si quiere cerrar, dependiendo cómo se sienta, debemos de entender que hay que tomar en consideración la vestimenta, la actividad, la edad, ¿sí? No siente la temperatura lo mismo un hombre que una mujer, un anciano que un bebé, ¿sí? Por lo regular hay diferencias mínimas, máximo 2 grados de temperatura como sensación. Entendemos que las aberturas juegan un papel fundamental en la relación de la vivienda en Tampico y el usuario con su medio ambiente. Hoy en día, por lo regular, repito, lo vimos anteriormente, tenemos pequeñas ventanas de 1.50 por 1.50, pero debemos de trabajar con aberturas que se realicen intercambios de calor y tener el mínimo de desperdicios térmicos. Las aberturas, por lo tanto, en las viviendas, arquitectos, son unos elementos que deben de cumplir un principal objetivo de atención para nosotros. Establecen
el exterior, la comunicación entre el exterior y el interior. Debemos de trabajar con vegetación y agua. El agua tempera la temperatura, lo que es principalmente el calor, y la vegetación, sobre todo en esta zona que estamos hablando, que es tropical, también nos ayuda a protegernos de la radiación solar. Podemos ver que el agua, como les he dicho, tiene variaciones en donde puede refrescar y permite cuidar la vivienda. Hemos hablado también al principio que Tampico está rodeado de agua y por eso tenemos problemas con la humedad. El problema es que está mal acomodada. Si nosotros acomodamos bien el agua en nuestra vivienda con respecto a los vientos reinantes y dominantes, tendremos siempre una vivienda de confort hidrotérmico aceptable. Tenemos que buscar losas idóneas para la vivienda. La sombra es una necesidad que viene a ser el bienestar en un clima tropical. También, al mismo tiempo, búsqueda de losas idóneas. Vemos que la sombra negra y la deslumbrante claridad exterior son dos contrapuntos del espectro lumínico que dejan entre ambos un trabajo de franja de semisombras. En esta búsqueda de losas idóneas, el arquitecto debe hacer arquitectura contemporánea que exija losas que funcionen como no eran habitualmente antes. Son diferentes tipos de losas, en donde vemos aquí en esta diapositiva que ahora ya el diseño geométrico es sencillo, pero se descompone. Como lo vimos al principio de las diapositivas, estamos construyendo en Tampico tan solo, y eso también es a nivel nacional, viviendas que en su mayoría son losas planas. Llámese 2, 4 aguas, son de una misma solo cuerpo, y en esta diapositiva podemos ver cómo se descompone geométricamente y ya tenemos aireación y al mismo tiempo tenemos ventilación y tenemos un espejo de agua, ventanas con base a los vientos reinantes y tendríamos una vivienda de arquitectura pasiva que sería idónea para el clima. Tenemos que buscar nuevos materiales livianos como son las láminas de hierro ondulado con diferentes longitudes y colores, láminas de acrílico, de policarbonato, en fin, elementos ténsiles y olvidarnos ya de las grandes losas de concreto que simplemente son unos grandes sartenes para nuestra vivienda. Se puede decir que mientras más liviana sea la losa, mejor es su comportamiento térmico en diseño y cuidado contra vientos y ciclones. La podemos tensar, sí, podemos tener cuidado anticiclónico con estas losas, no porque sean livianas van a ser contraproducentes en la arquitectura, al revés. Y debemos de cuidar mucho lo que es la evacuación de las aguas pluviales. Nosotros si hacemos un buen sistema con estas losas que debemos de proponer hoy en día en este paradigma arquitectónico, pues estaremos haciendo arquitectura que valga la pena. Si valoramos el ambiente hidrotérmico, que es lo que hemos visto en esta ponencia, estaremos viendo que analizar el estado mental del trópico, que se acerca a la arquitectura de una manera más humana y sensual. Al mismo tiempo, si valoramos el ambiente hidrotérmico al interior de la vivienda, estamos haciendo una arquitectura que vaya de acuerdo al trópico. Una arquitectura sensible a la naturaleza, que no vaya en contra de ella. Es lo más hermoso en donde podemos vivir, que es la zona tropical. Si valoramos el ambiente hidrotérmico de la vivienda, estaremos haciendo una arquitectura con sentido común, con experiencias de tradición que evolucionan para hacerse contemporáneas. Estamos ahora sí haciendo un modelo nuevo, un modelo que se adapta a este aumento de temperatura que hemos tenido los últimos 50 años de 2 grados centígrados. Y por último, si valoramos el ambiente hidrotérmico, estamos pensando que en el trópico la gente se reúne a la sombra. Pues es ahí donde está la frescura. Es la sombra la que convoca a la gente. Y debemos de entender que la luz como modeladora del espacio es relativa. Y la sombra se adquiere y es la que adquiere el mando en el diseño del espacio arquitectónico. No en vano la sombrilla, que es una sombra portátil y que es diferente al paraguas, es inventada en el trópico.
A manera de conclusiones, tenemos que las losas y los muros, lo que es la envolviente de la vivienda, como arquitectos tenemos que entender que es el límite del adentro y del afuera. Regulan la humedad, la evaporación, el calor y el frío. Tenemos que hacerlos naturales. No debemos de trabajar con elementos tóxicos. Debemos de ir aligerando un poquito más lo que es el concreto armado. La intención principal es que el usuario de la vivienda tropical esté siempre en un estado de comodidad físico y mental. Al mismo tiempo, a manera de conclusión, podemos ver que si trabajamos con esta arquitectura tropical, pues otra cosa me dirían también, bueno, ¿y qué vamos a hacer si tenemos grandes aberturas? ¿Qué pasa con los mosquitos? Pues regresaremos a tiempos de remanso, a tiempos de recuerdos, como lo vemos en estas habitaciones preciosas, con techumbres principalmente de madera. A manera de conclusión, también podemos hablar que son elementales en las arquitecturas tropicales como Tampico, los balcones naturales. Dan aireación y dan una sensibilidad hacia el ambiente. A manera de conclusión, también podemos ver que los baños de ahora en adelante ya no deben de ser cerrados. Comulgamos siempre en la actualidad con ventanitas de 30 por 30 para que no nos vea el vecino. Ahora debemos de hacer un cambio de modelo, les he comentado, se recomiendan baños, como lo están viendo, son regaderas, a la parte derecha es en un jardín, está al exterior la tina con su regadera, y en la parte derecha es un baño que un servidor construyó aquí en Tampico, en una vivienda que se hizo de madera, y tenemos un gran ventanal. Al principio, pues fue hacer labor de convencer al cliente, pero créanme que ahora le encanta darse sus duchazos todos los días, y obvio, le he comentado que hay que ahorrar el agua. Bien, pues para terminar y a manera de conclusión, debemos de entender que la arquitectura tropical sí contempla lo que es la aireación y la sombra. Estaremos haciendo una arquitectura de ambiente hidrotérmico en donde el usuario estará en confort. Muchas gracias. Servidor arquitecto Carlos Fuentes les agradece su atención.